En nuestro tercer capítulo de la nueva temporada, estamos desde la Universidad Adventista de Chile y especialmente desde el Centro de Simulación Clínica de nuestra universidad, en donde la Facultad de Ciencias de la Salud, con sus carreras de nutrición, psicología, enfermería, obstetricia y técnico de nivel superior en enfermería, desarrollan sus simulacros, sus prácticas para el mejoramiento académico para esos futuros profesionales. ¿Deseas ser parte de la experiencia UNACH? Te invitamos a que puedas ingresar al www.unach.cl. Y por mi parte, en este tercer capítulo te doy la bienvenida a Lecciones de la Biblia. Esta semana, del misterio a la revelación. Y Daniel habló y dijo: Sea bendito el nombre de Dios de los siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Daniel, capítulo 2, versículo 20. Ya estamos dando inicio, estamos al aire en un nuevo capítulo de Lecciones de la Biblia, aquí en Nuevo Tiempo, el canal de Esperanza. Y como usted ya sabe, en esta nueva temporada hemos salido de los estudios de Nuevo Tiempo y estamos aquí en nuestra Universidad Adventista de Chile, de forma muy especial en la iglesia, en el templo de nuestra universidad. Y para el desarrollo de la temática del día de hoy, está con nosotros una semana más. Gracias, Pastor Eduardo Lara, por acompañarnos. Con todo gusto, un gusto de saludarles y poder dedicar estos momentos para estudiar la palabra de Dios juntos acá. Así es. Y ya de la casa vas a acompañarnos todo este trimestre, Pastor Víctor Toman. Gracias también por acompañarnos. Un gusto poder acompañarles y también compartir con nuestros amigos de Radio Nuevo Tiempo y Televisión. Así es. Y poder de esa manera llevar adelante el estudio de la palabra de Dios. Así es. Vamos a estar abriendo la Biblia ahí en el capítulo 2 de Daniel, en donde, si bien es parte del elemento histórico o la sección histórica, de igual forma encontramos una profecía. Así que queremos invitar a cada uno de ustedes que pueda tener su Biblia, que pueda tener tal vez para tomar apuntes, porque lo que vamos a estudiar es parte muy importante. Comienza la profecía ya mostrándonos las diferentes etapas o procesos históricos que Dios está al control. Así que para eso vamos a orar. Pastor Eduardo, por favor, si nos dirige en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Muchas gracias, Padre, porque podemos dedicar estos minutos para abrir tu palabra, conocer los mensajes que quedaron registrados aquí para nuestra enseñanza, para guiarnos en este camino de la salvación. Que tu Espíritu Santo pueda iluminar nuestras mentes, iluminar las mentes de los que ven y escuchan también, y podamos comprender mejor tus propósitos para nuestra vida. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los sueños y las visiones eran algo muy característico del trato, de la relación que tenía Dios con los profetas. ¿Puede Dios darle sueños, algún mensaje a alguien que no es un profeta? Bueno, leyendo la palabra del Señor encontramos que sí. Sí, el Señor puede manifestar su voluntad hablando con diferentes tipos de personas. No olvidemos que Dios no hace acepción de personas. Y eso también permite de que personas que no sean profetas puedan también tener sueños y visiones. El caso del rey, ¿no? El rey Nabucodonosor. ¿Cuál fue la experiencia del rey, Pastor Eduardo? ¿Qué características tuvo el sueño?
¿Cuál era el contexto? ¿Qué conflicto trajo? Correcto. Bueno, aquí encontramos una preciosa profecía que se origina en este sueño del rey Nabucodonosor. Y tal como decían ustedes, es interesante que Dios de pronto use a una persona que no está relacionada dentro del pueblo de Dios, no es un líder espiritual y, y es un rey más bien que desde el punto de vista humano no tenía las características que se esperarían de un hijo de Dios. Él era altanero, era orgulloso, era el rey, el soberano de la tierra en ese momento. Sin mencionar sus prácticas religiosas, ¿no? Que son prácticas idolátricas. Correcto. Y sin embargo, Dios vio a bien mostrarle a este rey, seguramente uno desde ahora, desde los tiempos de la historia hasta ahora, para mostrar justamente con una persona que tenía un pensamiento diametralmente opuesto a la voluntad de Dios, mostrarle que hay un Dios que dirige las cosas. De pronto el ser humano puede pensar que Él está al frente y que Él es el núcleo de todas las cosas, pero Dios, a través de estos acontecimientos y a través de este sueño, le muestra que Dios está al mando. Y es lo que nosotros tenemos que comprender hoy día. Dios está al mando a pesar de las dificultades, a pesar de reyes de pronto que desprecien la voluntad y la palabra de Dios. O sea, todo el contexto se va construyendo y en el verso 11 queda manifiesto, dice, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. O sea, el rey trae a todo su equipo, que en teoría debiera responder a su inquietud. Claro, es fácil interpretar un sueño, fácil entre comillas, cuando llegan los magos y le dicen, rey, cuéntanos el sueño. Es que no me acuerdo. No, entonces es imposible. Entonces ahí le dicen empezaron los problemas. Y en el verso 11 dice entonces lo que tú pides, lo único que lo puede resolver son los dioses. Bajo la percepción de estos hombres paganos, ellos dicen solamente a través de algo sobrenatural, los dioses, se va a resolver este conflicto. Increíble que ellos, a pesar de que estaban rodeados de paganismo, estaban rodeados de idolatría, ellos tenían conciencia de un ser superior. Solamente alguien que es superior va a poder revelar, pero no está en nosotros. Entonces aquí nosotros ya vemos que a pesar de que el ser humano muchas veces se va tras la idolatría, de una u otra manera hay algo que le está diciendo que hay un ser superior, que aunque no lo puede explicar, pero de una u otra manera él tiene que tener conciencia de que en realidad hay alguien que sí puede hacerlo. Y entonces ellos lo ven de esa manera. En el verso 13 dice, y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Ahora aquí es muy interesante ver de que hay un sueño. Hoy día también dentro de los cristianos también se habla este tema de los sueños. ¿Será que Dios muestra todavía sueños? ¿Hay visiones? ¿Hay personas que reciben revelación especial? Pero la verdad es que centrando nosotros en la historia de Daniel, en los relatos bíblicos que aparecen acá, nos damos cuenta que hay un sueño que ya dijimos no necesariamente era alguien relacionado con el pueblo de Israel ni con la obra de Dios, pero hay un sueño que tiene trascendencia, ¿verdad? Es un sueño importante, es un sueño no solamente para Nabucodonosor, sino que iba a trascender para la humanidad. Entonces, Dios sí revela, pero con estas características, con estos pormenores que rodean este sueño, porque nosotros podemos equivocarnos de pronto. Todos nosotros soñamos, pero ustedes ven que los sueños de pronto son temas incoherentes en nuestra mente, por preocupaciones y trascendentes. Y entonces, si usted piensa que el sueño tiene algo que ver con la voluntad de Dios, hay que tener mucho cuidado. Y cuidado con los que interpretan sueños también. Y muchos sueños pueden venir
A todos nos pasa que estamos preocupados, angustiados por una situación y soñamos, o ansiosos, anhelando, y llegamos hasta soñar con aquello que anhelamos. Entonces el sueño no viene producto de un mensaje divino, sino producto de nuestras mismas emociones, Correcto. que en un estado de inconsciencia, como es el sueño, se liberan tal vez estas emociones, estos anhelos, y nos hacen soñar. Entonces alguien dice, no, voy a tomar esta decisión porque lo soñé. Cuidado, está basado en los principios, está basado en aquellos valores inamovibles que la Biblia nos entrega, o está basado en emociones, sensaciones, angustias, anhelos, cosas positivas, cosas negativas. Entonces ahí es donde hay que reconocer y tal como el rey, tal vez por eso el Señor nos permite que nos olvidemos de muchas veces sueños, y no sirve angustiarnos ni nada, ¿no? Aquí vemos algo que se va a replicar, a reiterar, un edicto que viene por un capricho aparentemente del rey, en donde se ve enfrentado el Hijo de Dios y su vida está Peligro. en peligro. ¿Tiene Por algo que supuesto. ver esto con con el tiempo final, con lo que Daniel nos muestra, con lo que vamos a ocurrir también en el tiempo final? Bueno, la palabra del Señor nos dice ahí en el libro de Joel que en los tiempos finales van a haber muchas personas que tengan sueños, y eso de una u otra manera va a permitir que las personas tengan esa sensación de poder haber recibido un mensaje. Pero Dios, a través de su palabra, constantemente nos orienta cómo poder identificar si algo es de Dios o algo no es de Dios. No estamos diciendo que no es válido tener sueños y visiones. Por supuesto. Está Claro. profetizado, como usted señala. Sí creemos que va a haber, pero cuando sea realmente necesario, con mensajes trascendentes para el pueblo de Dios. Correcto. Mientras tanto, la revelación, el mensaje revelado, que es la palabra, es quien suple aquella necesidad que tenía tal vez el pueblo de Dios en el pasado. De ahí viene el oficio de los profetas. En el Nuevo Testamento también hay profetas, y tal vez nosotros hoy en día tenemos lo revelado. Dios se ha manifestado a través de profetas, ¿no? Es como el caso de Elena de White, en donde ella escribe los mensajes, y tenemos hasta el día de hoy como una luz menor que alumbra nuestro camino, y la luz mayor es la Biblia. Correcto. Entonces, cuando sea realmente necesario, con mensajes trascendentes para el tiempo final, se va a cumplir aquello que está profetizado en el libro de Joel, ¿no es cierto?, en varios otros pasajes que mencionan de la validez del don profético en el tiempo final. Correcto. Ahora, cuando volvemos nosotros acá al texto bíblico, fíjese que se había dado la orden porque los sabios del rey no habían podido solucionar este problema del sueño, de la interpretación de este sueño, que no estaba el sueño tampoco, Claro. se le había olvidado al rey. Pero fíjese que la forma de encarar que tiene el profeta acá, Daniel. Entonces Daniel dice, habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey. Y luego él pregunta, el verso 15, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Fíjese, aquí hay un tema de parte de Daniel de poder manejar las cosas. Es como que pone paños fríos a un problema que era un problema de un edicto de muerte. Ellos y todos los sabios iban a morir por causa de que no habían podido interpretar el sueño del rey. Entonces ahora Daniel, ¿verdad? Es muy bueno. Esto es interesante Es pensar. respetuoso, ¿no? Claro, respetuoso y él saber controlar las situaciones. Cuando hay un conflicto, alguien tiene que estar muy frío de mente y claro y decir, a ver, esperemos un poco, veamos, ¿verdad? Y él hace esta pregunta, ¿cuál es la causa que se dicte esto así tan apresuradamente? Y allí viene, y bueno, y Dios lo usa, Dios está con él para las palabras y los momentos indicados. Y en ese momento Daniel, dice el verso 16, entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. ¿Por qué pide tiempo? Me llama la atención no solamente el hecho de pedir tiempo, porque él sabía de que era una situación difícil y debía orar para poder pedirle al Señor, porque Dios es el que revela. Y no solamente necesitaba tiempo para poder tener la oportunidad de conversar con Dios para que Dios le mostrara, sino que también está el hecho de que
siempre queremos las cosas muy apresuradas. Y yo creo que Daniel era una persona que, como bien lo mencionó acá el pastor Lara, es el hecho de poner paños fríos para poder con tranquilidad dar la respuesta correcta. Y necesitaba tiempo porque él va donde sus amigos también. Sí, Aquí está el correcto. concepto de unidad, compañerismo, de sí, unidad. sí. Podríamos tal vez traer ese concepto hoy en día de cuán importante es la oración intercesora en la congregación. Claro, el apoyo. Les pide, oren por misericordia. Sus amigos va a la casa y oran por misericordia. Entre lo instantáneo que vivimos hoy en día y muchas veces somos tan individualistas y decimos, no, oren por mí, ¿qué te pasó? No, es que tengo un pedido personal. Es bueno abrir el corazón y decir, ¿saben qué? Tengo este pedido, ¿me ayudan a orar para que se haga la voluntad de Dios, su misericordia? Y no muchas veces lo que nosotros estamos pidiendo va a ser tal vez lo que queremos, ¿no? Claro. ¿Cuán importante es apoyarnos mutuamente? Sí, es algo primordial, de acuerdo a lo que estamos viendo aquí con Daniel y sus amigos, el poder sentirse unidos en un problema, ¿verdad? Le traspasa a sus amigos también y le comparte y oran al Dios de los cielos, pidiendo la misericordia de Dios, pidiendo la intervención más directa de Dios. ¿Qué pasa? A veces nosotros cuando entramos en problemas, cuando tenemos dificultades, ¿quién me va a solucionar este problema? Entonces, y uno dice, bueno, si es problema de plata, puede ser familiar tanto, puede ser tal persona, o puede ser el pastor Thomas, ¿cierto?, que puede prestarme la plata. Entonces, y cuando ya parece que agotamos todas las situaciones, pero voy a orar. Exacto. ¿Te fijas? ¿Cuándo debería ser el primer paso? Claro, es Correcto. lo primero, poner a Dios en primer lugar en todo, en todas las cosas. ¿Qué habrá pasado con esa oración? ¿Será que Dios respondió? Cuán importante es también, y les motivamos porque estamos ahí atentos a nuestras redes sociales. En redes sociales muchos de ustedes escriben sus pedidos de oración o ponen oren por mi hijo, oren por mí. Inmediatamente otro hermano de otro país está escribiendo, estamos orando por ti. Es realmente maravilloso lo que pasó Daniel con sus amigos, apoyarse en la oración, estar fieles en la unidad, es lo que también nosotros podemos hacer hoy en día como hijos de Dios, especialmente como iglesia adventista. Vamos a hacer un corte, queridos amigos, y ya regresamos aquí en Lecciones de la Biblia. Y ya estamos de regreso, queridos amigos, agradeciendo a ustedes la compañía. Recuerde que puede escribirnos, enviarnos un mensaje a través de nuestro correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. También en los comentarios de nuestras redes sociales, ahí en YouTube, Facebook, Instagram, todas las redes que Nuevo Tiempo tiene para que usted pueda compartir, comentar todos aquellos programas, especialmente lecciones de la Biblia, ya que estamos estudiando la Biblia, pero a la vez vamos con aplicaciones prácticas. ¿Cuánto nos gustaría, cuánto deseamos que aquello que le pedimos a Dios en oración podamos tener una respuesta, ¿no? Nos gustan esas respuestas. Aunque somos un tanto ingratos también para agradecer cuando Dios nos responde, ¿no? El mayor ejemplo es cuando Jesús sana a los 10 leprosos y solo uno vuelve a agradecer. Sí, más encima no era del pueblo de Dios. Claro. Qué importante. Ahora lo interesante de esto de Daniel es que nos está dando a nosotros un parámetro. Yo sé que cada uno de nuestros amigos de Nuevo Tiempo de algún momento u otro tienen alguna dificultad y a veces están solos. Pero como usted ha mencionado, nuestras redes de Nuevo Tiempo están también llegando a diferentes partes del mundo y un amigo de allá de Estados Unidos está orando por un amigo de acá de Chile y todos podemos ayudar. Entonces no estamos solos, podemos juntos participar de esta oración intercesora los unos por los otros, así como lo hizo Daniel y sus amigos. Y que nos hagan saber también aquellas respuestas que han recibido de parte de Dios, porque nos animan también a seguir adelante. Correcto. Dar el crédito a Dios, dar el crédito a Dios a veces por lo que Él nos responde. Nosotros poníamos delante cuando el ejemplo de cuando nosotros oramos y oramos a Dios, y resulta que en la práctica a veces pasa, nosotros hacemos oraciones y de pronto se nos solucionó el problema.
y decimos, ¿cómo? Mira, sabes que justo pasó esta persona y me trajo la solución, esta persona. Y resulta que nosotros nos olvidamos de que Dios habíamos está estado orando interviniendo. por eso. Y las circunstancias, y Dios responde en su momento y de la manera correcta. Aquí Daniel se explaya en bendecir a Dios. Sea bendito el nombre del Dios de siglos en siglos. Él muda tiempo y las edades. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias, te alabo. Fíjese que a veces las personas que están entrando recién al conocimiento del Evangelio dicen, pero ¿cómo se ora? ¿Qué es lo que ora? Yo hago oraciones muy cortas, ¿verdad? Son como telegramas. Y aquí Daniel está demostrando, está diciendo, denle gracias a Dios, porque usted tiene vida, porque tiene una familia, tenemos muchas cosas. Agradecer la sabiduría que tiene Dios, cómo ha conducido nuestra vida. Y aquí, pero específicamente, es darle gracias. El crédito es para Dios. Y Daniel y sus compañeros también, especialmente Daniel, le dice, bueno, esto no es que yo haya tenido el conocimiento, esto me lo reveló Dios. Y ahí se entiende ¿Te el fijas? propósito por qué Dios origina un sueño en alguien que en teoría no tendría por qué haber recibido un sueño. Un rey pagano. Y de paso, a los demás sabios, entre comillas, tienen que reconocer que solamente hay un puro Dios Así que es. sabe. Bueno, el resultado dice el verso 19, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Ahí resume todo lo que estábamos comentando, ¿no? Dios revelando, ahí está la disposición del humano, del siervo, pero quien está al control de la revelación es el Señor, ¿no? ¿En qué consistía el sueño? ¿Qué reacción tuvo Nabucodonosor cuando a él se le da el sueño y después también su interpretación? ¿De qué se trataba este sueño? Bueno, la palabra del Señor nuevamente nos da a conocer este secreto que fue revelado, ¿cierto? Donde Nabucodonosor en su sueño veía una gran imagen. Una imagen que estaba compuesta por metales. Una cabeza de oro, los brazos y pechos de plata, también tenía el vientre de bronce y los pies de hierro, las piernas de hierro, y los pies abajo de hierro con barro cocido, y luego culmina el sueño con una gran piedra no cortada con mano humana, la cual golpea a la imagen en sus pies y la derriba. Y esa piedra dice que se engrandece y llena toda la tierra. Y saben qué didáctico es Dios para mostrar los acontecimientos que van a suceder, no solamente en aquel momento, sino que van a perdurar por la historia. Y esto a nosotros nos llena de gratitud a un Dios que es todopoderoso y que es soberano y que está al frente dirigiendo los destinos de este mundo. Entonces encontramos aquí una escena, una imagen asombrosa, pero a la vez también que nos va a ir enseñando cómo Dios está dirigiendo la historia. Aquí en el capítulo 2 hay una explicación por parte de Dios para con Daniel y Daniel a Nabucodonosor. Es decir, no es necesario interpretar o que quepa espacio para la duda o para el error. La misma revelación está interpretando. Me refiero, no tenemos que traer elementos externos para decir, no, esto la verdad que corresponde a esto, otro, porque es el inicio de la profecía, es el parámetro que se va a estar trabajando en todo el libro de Daniel, desde el tiempo de Babilonia hasta la segunda venida de Cristo, que después se dice con otros símbolos, de otras formas, incluso hasta con fechas que lo vamos a ver en los capítulos posteriores. Ahora, el verso 37 en adelante, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Ya hay una declaración, ¿no? Y el coraje Claro. que tiene el coraje que tiene Daniel para decirle,
tú eres esto. Claro. Este Pero, es el inicio de un y- proceso Sí. que termina Correcto. ya en el capítulo 4, porque el hombre ahí resiste, el rey. O sea, que venga Daniel le dice, tú eres un rey espectacular, pero todo lo espectacular que tú tienes te lo ha dado Dios. Y entonces también había un tema ahí de valentía y de fe de parte de Daniel, porque a este rey que era tan poderoso, ¿verdad? Que toda la adoración tenía que ser para él. La profecía decía, tú vas a llegar hasta aquí nomás. Tú Ujú. eres la cabeza Tú eres la nomás, cabeza. ¿cierto? De este reino. Después va a venir otro reino inferior al tuyo. Así que también era un riesgo, porque recuerden ustedes que lo que se estilaba ahí es que todos los siervos, todos estos magos, todos decían cosas buenas, halagüeñas para el rey. Y pobre que el que dijera algo malo, le iba a ir mal. En cambio, Daniel, dirigido por Dios, le dice, esto va a ser así. Es interesante también notar que cuando Daniel le revela el sueño al rey, le da algunas cositas aparte, ¿cierto? No solamente le dice este sueño, ¿cierto? Dios le mostró el sueño, sino que la razón por cómo empezó esto. Esto empezó cuando tú te acostaste en la noche, ¿te acuerdas? Te acostaste pensando de que cuándo iba tu reino iba a durar para siempre, y con esos pensamientos te acostaste. Estos son detallitos que tenían que convencer la mente de Nabucodonosor. Decir, esto no, esto viene esto sí, este es un Dios, este es el Dios poderoso, que conoce aún los pensamientos más íntimos. Es interesante cómo el rey se ve enfrentado a un Dios revelador, poderoso, pero aquí viene un rey que le cuesta reconocer, o que de alguna forma hay un reconocimiento. Vemos, por ejemplo, a partir del verso 46, que Nabucodonosor glorifica a Dios y asciende a Daniel. Lo pone en una posición de privilegio, pero aún no hay un cambio en su corazón, ¿no? Está el orgullo, pero nosotros vemos ahí que Dios le muestra al rey, como ustedes bien dicen, tú eres la cabeza, pero después de ti vendrá otro reino. Pero no solamente es un mensaje para el rey, sino que es un mensaje que trasciende, y vemos a un Dios que es, y vamos a ocupar en otros momentos también estas palabras que son un tanto técnicas, es un Dios tanto inmanente, es decir, que responde la oración de sus siervos y le comunica un mensaje al profeta, a Daniel, al joven Daniel, pero que también está al control. Y el capítulo 2, verso 22 dice, él muda los tiempos, revela lo profundo, lo escondido. Es decir, ahí vemos dos características o atributos divinos que son muy importantes en el libro de Daniel. La inmanencia, la capacidad de Dios de estar con un individuo, de preocuparse de su necesidad, de escuchar una oración de una persona, pero también de estar al control de toda la historia del De mundo. toda la historia, exactamente. Y eso nos revela la omnipotencia de Dios, la soberanía, de poder no solamente estar presente en el aquí y ahora, sino que de aquí para adelante Dios va a ir controlando cada una de las situaciones. No con el hecho de ser un dictador, sino al contrario. Él conoce el corazón humano y sabe las tendencias que tiene. Y Dios va guiando de una u otra manera para poder apuntar su objetivo final, que es reunir a su pueblo. Correcto. Es interesante además ver aquí, hay una diferencia, ¿cierto? Cuando uno ve los icebergs, estos grandes icebergs que de pronto se desploman y se hacen en pequeños fragmentos, y uno ve los vientos que están en la superficie llevan a esos fragmentos en distintas direcciones. Sin embargo, las moles grandes a veces van en otra dirección y están dirigidas por estas grandes corrientes marinas que no se ven. Entonces, al igual Dios, Él, a pesar de que nosotros podamos ver acá vientos que nos llevan de aquí para allá por los acontecimientos sociales, por las cosas que suceden, y uno tiende a desesperarse. La gente podría de pronto desesperarse y decir, ¿hacia dónde vamos?
pero Dios tranquilo, desde abajo, son como esas grandes corrientes que llevan las cosas para donde Dios quiere al final. Entonces, yo creo que esa es una de las grandes lecciones que Dios le está mostrando a Nabucodonosor, a nosotros y a todo el mundo. Nosotros no tenemos que preocuparnos de pronto porque pasen cosas a nuestro alrededor y veamos que la sociedad está yendo por tal camino. Los que confiamos en Dios decimos tranquilo porque Dios está manejando esto. Correcto. Impresionante que nosotros a través de la estatua vemos ese control. ¿Qué representaban? Ya vemos que Daniel le dice, tú eres la cabeza y después de ti vendrá otro reino. Es decir, que cada estrato, cada segmento de la estatua con los metales está representando a diversos gobiernos y a una consecución de reinos que vendrían. Y ya en el tercer bloque vamos a hablar de la importancia de la piedra y qué significa. Pero ¿qué representan estas partes de las estatuas de...? Bueno, la Biblia nos menciona y aclara. Naturalmente, no olvidemos el principio, que es fundamental, que la Biblia se interpreta a sí misma. Ella nos va a ir entregando las respuestas que necesitamos. Y nos dice de que después de Babilonia vendría, ¿cierto?, la segunda parte de la estatua, ¿cierto?, que eran los brazos y pechos de plata, que está simbolizando al imperio medo-persa. Y luego vendría el vientre de bronce, el cual está representando al imperio griego. Y después las piernas de hierro, que está simbolizando al imperio romano. Y luego, ¿cierto?, termina con los pies de barro mezclado con hierro. Y sabe que hay una palabra ahí que es extraordinaria, la cual dice de que estos no se pegarán. En el verso 43, ¿no? Claro, Ahí está dice, mencionado. no se pegarán. Se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro. Y la historia no solamente lo ratifica, sino que cuando nosotros vemos, como ya lo hemos mencionado, en alguna enciclopedia, vemos que estuvo Babilonia, Medio Persia, Grecia, Roma. Y vemos que el hombre ha buscado por medio de alianzas humanas, por medio de sangres reales, por medio de guerras, tratar de unir y formar otro imperio. Pero la Biblia me dice que no hay otro imperio. Solamente esa piedra que va a ser el imperio final, ¿cierto?, de la que está representando la segunda venida de Cristo y su reino eterno. ¿En qué etapa estamos viviendo nosotros de la estatua? En los pies, En no hay los duda. pies, en los no hay pies. duda. Donde uno ve, en realidad, tal como dice aquí la profecía, por una parte reinos muy fuertes que pueden ser como el hierro y otros que pueden al lado ser tan frágiles como el barro. Y sin embargo, Dios muestra que su voluntad se cumple. Interesante que todo el verso 43, nosotros lo vemos reflejado con un disfraz, con un envoltorio muy agradable, ¿no? Buscar la unidad por temas económicos, una moneda en común, el euro, ¿no? Ahora estamos viviendo esta conciencia del cambio climático, donde se reúnen los grandes líderes políticos de las naciones para buscar una posición unánime para ver qué hacemos con esto que aparentemente, y dicho de paso, es bueno, ¿no?, que es cuidar el planeta, pero que de alguna u otra forma está este intento, dice, se intentará mezclar, de unir, pero tal como el hierro y el barro no se pueden unir, esa va a ser la condición de los estados, la condición de las naciones en el tiempo final. Incluso hasta religiosamente habrán intentos de unir, ¿no? Y ahí nosotros podemos complementar con el libro de Apocalipsis cuando nos menciona este tipo de unidad en donde la gran ramera da a beber, invita a ser parte del mismo movimiento religioso que ella lleva a cabo. Queridos amigos, estamos viviendo en la parte final de la estatua, estamos viviendo en el tiempo final. ¿De qué se trata la piedra? ¿En qué consiste? ¿Cómo va a actuar? ¿Cómo vamos a saber nosotros
de qué se trata? Bueno, vamos a hacer un alto y usted no se separe, volvemos con nuestro último bloque aquí en Lecciones de la Biblia. ¿Te imaginas que el agua del mar se transformara en sangre, que el sol aumentara su calor y quemara a los hombres como fuego, y que te salieran úlceras malignas en el cuerpo? Estos eventos ocurrirán en el futuro. Dice la Biblia que caerán 7 plagas sobre la tierra. Pero ¿sobre quiénes caerán? ¿Por qué razón? ¿Y qué podemos hacer para estar protegidos y no recibir estas plagas? La respuesta la encontrarás en esta revista de estudio llamada Apocalipsis. Para solicitarla, llama a los números que aparecen en pantalla o escríbenos al correo electrónico y la recibirás de forma totalmente gratuita. Continúa en la sintonía de Lecciones de la Biblia. Y ya estamos de regreso, agradeciendo como siempre la compañía. Usted acaba de ver allí la promoción de los lindos materiales que Escuela Bíblica tiene preparado para cada uno de ustedes. No solamente de Daniel, de Apocalipsis, sino también de familia, de enseñanzas de Jesús. Una serie maravillosa de material que Escuela Bíblica tiene preparado para cada uno de ustedes. Y de la misma forma, invitarles a que puedan ingresar a la página www.encuentraunaiglesia.org. Allí usted va a poder descubrir dónde está la iglesia adventista más cercana, tal vez la iglesia que también tiene el logo de Nuevo Tiempo, que nos reunimos a estudiar aquellos materiales que de forma gratuita puede solicitar al canal Nuevo Tiempo o pedir incluso también en aquella iglesia adventista más cercana a su casa. Pastores, llegamos al momento más importante de este capítulo, que habla de un Dios soberano, un Dios que está al control de la historia, pero a la vez un Dios que se preocupa de la aflicción de sus hijos y que manifiesta todo su poder, su amor, sus propósitos con la parte final de la estatua, del sueño de la estatua. ¿Qué ocurre en la parte final cuando, después de ver toda la estructura de la estatua, algo ocurre? Una piedra es protagonista. ¿Qué hace la piedra? Bueno, la palabra del Señor nuevamente nos orienta en este aspecto y nos dice que algo pasó en forma sobrenatural. Una piedra no cortada con mano humana. Una piedra que da en la base de la estatua y la derriba. Porque se entiende que los metales son trabajados por manos humanas, ¿no? Sí, correcto. Pero esta piedra no tiene intervención humana, es decir, el reinado, el rey no es de este mundo. No es de este mundo. El cual dice que llena toda la tierra. Esa piedra, ¿cierto?, forma algo tan especial, tan espectacular, que va a permitir que, dice que va a ser un reino que va a durar por toda la eternidad. Y está ejemplificado por un monte, ¿no? Que Sí, se transforma, que destruye la estatua, queda destrozada a nivel de polvo, ¿no? Y después se levanta en ese lugar un monte. La pregunta es, ¿quién o qué es la piedra? Bueno, aquí para la interpretación correcta de esta imagen, ¿verdad?, es la venida del Señor Jesucristo. Dios pone término a la historia del mundo. De pronto nosotros nos asustamos, la gente se asusta, es decir, ¿cómo va a terminar esta tierra? Vamos a terminar porque se va a acabar el petróleo, Los recursos naturales, el agua, en nuestro país aquí el agua, y entonces, o una tercera guerra mundial que va a terminar con todo, y aquí Dios dice, tranquilo, porque el fin de la historia de este mundo, el fin de todos estos reinos, de toda la historia humana, lo pone Dios con su venida. Entonces, la imagen de la intervención divina en la historia aquí es muy latente, es muy clara. Dios establecerá su reino, Todos los demás reinos, toda la historia de este mundo queda en el olvido.
Y entonces para nosotros eso representa una gran esperanza. Hay esperanza de un mundo nuevo, el mundo que va a establecer Dios, totalmente distinto a lo que nosotros ahora estamos viviendo. Y eso a nosotros nos llena de seguridad, de saber que Dios va a tomar el control de esto y va a establecer su reino con sus condiciones. Porque de pronto nosotros vemos que, o podríamos pensar, que el curso de los acontecimientos está mostrando como que Dios Está lejano. claro, o se le está escapando el control de Dios. La gente piensa así, de pronto dice, mire, estas cosas se le están yendo de la mano a Dios. Y no es así, no es así. Dios va a cumplir su voluntad y finalmente Él va a establecer el reino que Él siempre quiso, con el que empezamos este mundo hecho según la voluntad de Dios. Y debemos tener confianza, eso va a ser así, esto va a ocurrir, Dios viene para establecerse definitivamente. Y este carácter de roca, ¿no? Estaba pensando que mi hijo hace poco tiempo aprendió a jugar, mi hijo pequeñito, a jugar al cachipún, que en otros países se le llama piedra, papel o tijera. Entonces él siempre quiere ganar y cuando jugamos al cachipún siempre saca piedra. Ya. Y cuando yo le saco el papel me dice, pero papá, si ponemos un papel en el suelo y le pegamos con la piedra gana, gana la tijera, gana, siempre la piedra gana. Obviamente es el pensamiento de los niños, ¿no? Pero la piedra trae este carácter definitivo. Y en gran parte del libro de Daniel vamos a encontrar que a Dios se le da, a Cristo se le da el dominio eterno, que cuando Nabucodonosor reconoce la grandeza de Dios, dice, y su reino eterno o sempiterno. Entonces, la piedra es claro, para nosotros tal vez una piedra es algo tosco, la piedra viene a destruir, pero a la vez a establecer algo completamente duradero, ¿no? Y lo más también trascendente es el hecho de que los imperios que fueron sucediendo uno al otro se cumplieron conforme lo que dice la palabra de Dios. Por lo tanto, ¿qué impediría que se cumpla la última parte también? Si todo lo otro ha ido en forma ordenada, tal como Nabucodonosor lo vio en el sueño, tal como fue interpretado, a mí no me cabe ninguna duda que si todo esto pasó, ¿por qué no va a pasar esto otro también? Claro. Así que Ahora, nos llena de esperanza. Correcto. Ahora hay una profecía, ustedes saben, ¿verdad? En Apocalipsis 15:7 que habla el toque de la séptima trompeta. Y allí se escucha esta trompeta en el cielo y dice, y ahora todos los reinos de este mundo vienen a ser de nuestro Dios y de su Cristo. Y entonces, dando a conocer que recién ahí Dios va a tener ahora el control que Él quiso siempre sobre todos los acontecimientos. Porque de pronto, como ya comentábamos, la gente dice, Dios se le está escapando el control. Y no es que Dios se le esté escapando el control. Jesucristo dijo, hay un príncipe en este mundo, ¿cierto? Hay un príncipe que muñequea las cosas para el lado de Él. Y ahora esta séptima trompeta dice, ahora Dios tiene el control. En otras palabras, nosotros podríamos decir, recién cuando cae esta piedra y se convierte ahora en el reino de Dios definitivo acá, Dios, recién de ahí para adelante, podríamos nosotros, como decimos coloquialmente, achacar a Dios las cosas que están pasando. Ahora no, ahora estamos en este conflicto entre el bien y el mal. Ahora estamos en toda esta convulsión de la gente, de los pensamientos, de las ideologías, del mal. Y entonces, pero Dios dice, va a establecer su reino, sus condiciones y por supuesto la felicidad eterna para el ser humano. Apocalipsis 14 dice, después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000. Y comienza una descripción maravillosa de aquel momento, ¿no? Un lugar alto. Vemos cómo se conecta la profecía, cómo Sí. tanto Apocalipsis como Daniel están mencionando aquel momento, claro, porque uno dice una roca, un monte,
No es muy romántico tal vez la figura, pero cuando lo complementamos con otros episodios, tanto vivenciales del pueblo de Dios como lo que aún queda por suceder en Apocalipsis, nos encontramos que es un monte de victoria. Es un monte en donde en la historia del pueblo de Dios se libraron batallas como el Monte Carmelo, pero ahora ese mismo lugar de batalla, ese mismo lugar de este conflicto entre Cristo y Satanás, Cristo sale vencedor y ahora está acompañado por aquellos que fueron fieles como Daniel, como sus amigos, y que nosotros también podemos ser parte de este maravilloso momento profético, ¿no? Y la otra figura del monte yo creo que es de algo definitivo, algo estable, definitivo, un monte. Hay grandes montañas que la vamos a ver, la hemos visto y van a estar siempre ahí. Esas grandes montañas van a estar siempre ahí, hasta el final. Entonces Dios creo que eso nos está diciendo, ahora ya viene Vamos a establecer. se establece definitivamente el reino de Dios en esta tierra. Las profecías dicen, ya no se levantará más el pecado, ¿verdad? Y eso para nosotros es una gran esperanza, una bendición. Un reino eterno. Un reino eterno. Claro. Y que se junta también con Apocalipsis 21, cuando desciende la santa ciudad después de los 1000 años, también dice que al tocar la tierra es regenerada y todo, y también se cumple aquella profecía de que es un monte, ¿no? El monte del Señor. En el capítulo anterior veíamos que en el verso 1 y 2 del capítulo 1 hablaba de la fatídica experiencia de ser llevados cautivos. Dios se entregó, pero terminaba el capítulo hablando acerca de Ciro, es decir, de aquel que representaba la liberación, etc. Y el capítulo 2 comienza con un conflicto, con una amenaza, con un edicto, que si no se revela este sueño, van a ser muertos. Pero termina con una promesa, ¿no? Cuán importante es entender de esa manera los mensajes divinos, que a pesar del conflicto, de la angustia que podamos estar viviendo, siempre Dios va a darnos un futuro glorioso. El error es fijarnos únicamente con lo que estamos viviendo y desconocer y descuidar aquel futuro que el Señor tiene preparado para nosotros, ¿no? Por eso invitamos siempre a las personas a escudriñar las Escrituras y vamos a ir viendo que Dios siempre tiene un plan maravilloso. Que a pesar que de repente pasamos por dificultades, pasamos por, así como hemos visto esos jóvenes siendo cautivos, pero llegará el momento en el cual van a ser liberados. Siempre el Señor tiene una esperanza, una buena noticia, y aquí nosotros la conocemos en este día como el Evangelio, buenas nuevas, que es el Evangelio, la predicación que debemos llevar a las personas para decirle, bueno, Cristo viene pronto. Correcto. Pastor Eduardo, ya para ir finalizando las últimas palabras, ¿de qué forma debemos actuar a la luz de la palabra de Dios antes de que nuestro pastor ore y también haga una invitación a nuestros amigos? Creo que lo que hemos repasado nosotros acá, tanto en el capítulo 1 cuando vimos a estos jóvenes tan valientemente mantener firme el estandarte de la verdad, las banderas de Dios hasta el final, en cualquier circunstancia. Confiar en Dios no importa lo que esté pasando alrededor o incluso en mi vida. Yo mantengo mi fe en Dios y mis principios hasta el final. Y por otra parte acá vemos a un Dios preocupado por la historia. Es un Dios que está presente, es un Dios que sabe lo que pasa en nuestra historia, lo que pasa en nuestro medio, lo que pasa en nuestro país. Y nunca tenemos que perder ese pensamiento. Dios está al mando, Dios está al mando. Y si nosotros estamos con Dios, ponemos nuestra vida en ese Dios que sabemos no gobierna solamente los cielos, sino los cielos y la tierra. No tenemos que tener ninguna duda. Dios, vamos a llegar al puerto seguro al cual Dios planificó desde el principio. Correcto. Es por eso, apreciados amigos, que como Canal Nuevo Tiempo tenemos este maravilloso privilegio de estudiar estas lecciones,
donde encontramos preciosos mensajes para ti y para mí, donde encontramos un Dios soberano, un Dios que, a pesar que en algún momento como seres humanos podemos ver crisis, dificultades, vemos que al final hay un final glorioso, donde nosotros podemos disfrutar las promesas que Dios tiene, lo cual nos permite llegar al final donde Él va a establecer su reino y va a poder reinar con sus hijos por toda la eternidad. Y tú también puedes formar parte de aquel grupo que cree en este Dios todopoderoso, en este Dios soberano, que te invita para que hoy tomes tú una decisión en tu corazón de poder conocerlo y poder aceptarlo. Hoy Dios también, que obró en el pasado, quiere obrar también en tu vida. Te invito para que tú lo aceptes, para que sigas con nosotros viendo cómo ese Dios que en el tiempo de Daniel estuvo haciendo maravillas, hoy también Dios quiere hacer maravillas en tu vida. Te invito a aceptarlo. Te invito a que tú también puedas conocerlo y tenerlo también presente en tu corazón. Te voy a invitar para que tengamos un momento de oración, para darle gracias a Dios por su palabra y para que también tu hogar pueda recibir la bendición prometida. Te invito a orar. Eterno Padre que estás en los cielos, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos hermosas lecciones para nuestra vida. Gracias porque a pesar de que en el mundo puede haber crisis, puede haber cautividad, tú, Señor, eres quien liberta, tú eres quien nos salva, tú eres quien, Señor, nos ayudas a salir adelante. Gracias porque tienes la promesa más maravillosa de todas, que tú vienes a este mundo. Hay una piedra maravillosa que ha sido cortada no con mano humana, la cual establecerá un reino perfecto para tu honra y tu gloria. Ayúdanos para que podamos también formar parte de ese pueblo que dará honra y gloria por siempre a ti y tu gran amor y misericordia. Te rogamos una bendición por nuestros amigos de Canal Nuevo Tiempo. Te ruego, Señor, que bendiga sus hogares, prospéralos. Y si hubiera, Señor, algún enfermo, están pasando por alguna crisis, ayúdalos, Señor, a confiar en tu palabra poderosa y saber que tú eres un Dios que está presente y que, Señor, velarás, los cuidarás, los aceptarás para que también puedan disfrutar de tu reino maravilloso cuando vengan las nubes de los cielos. Bendícenos en esta hora, acompáñanos, lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Eduardo Lara, por habernos acompañado. Que el Señor le bendiga grandemente en su ministerio. Muchas gracias por esta invitación y una alegría de poder compartir con todos nuestros amigos la palabra de Dios. Así es. Pastor Víctor, nos vemos nosotros la próxima semana, en el próximo capítulo, así que muchas gracias por esta ocasión. Y por supuesto, a cada uno de nuestros amigos queremos dejarles invitados, como siempre, a que permanezcan en compañía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza, y nos veremos en un nuevo capítulo de Lecciones de la Biblia. Que Dios te bendiga.